Juntos haremos la historia, vámonos. Juntos haremos la historia, vámonos. Muy buena noche a todos los compañeros de la Universidad Surcolombiana, a todos los integrantes, los rectores, los padres de familia, a todas las personas que están conectados a esta hora en este espacio, a esta invitación, pues agradecerles que hayan aceptado esta convocatoria para hablar con un ilustre personaje que hemos invitado en la noche de hoy, para programar algunas cosas, para conocer sus perspectivas, sus comentarios, sus reflexiones, todo esto en el marco de los 50 años que está cumpliendo nuestra Universidad Surcolombiana en este año 2020. Por supuesto, agradecer a las directivas en cabeza del señor rector, doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, rector encargado de la Universidad Surcolombiana, a todos los docentes, a todos los decanos, a los estudiantes, a los egresados, a los graduados, a los padres de familia, a las personas, a los profesionales que están conectados a esta hora. Gracias por atender esta invitación a esta hora de la noche, hoy viernes, una noche fresca aquí en la capital del departamento del Huila. Y decirles por favor que estén acompañándonos y que al final de esta entrevista, ¿sí? Esta entrevista que nos ha concedido, por supuesto, muy amablemente, en medio de toda su agenda, el maestro Julián de Zuviría Samper, en la noche de hoy. Una entrevista que se ha denominado La educación como proyecto de vida. Es una reflexión, unos comentarios, unos diálogos con el maestro Julián de Zuviría Samper. Aquí en esta noche, en el espacio muy conocido en la universidad que se llama Entrevistas USCO. Bienvenidos. Maestro Julián, muy buena noche. Ante todo, gracias por aceptar esta invitación que le hiciera la Universidad Surcolombiana y que usted aceptara muy amablemente, muy gentilmente, en nombre de toda la administración, de todas las directivas, de toda la universidad, en este marco de los 50 años que estamos celebrando, pues en medio de estas limitantes, pero ahí estamos trabajando. Gracias por aceptar esta invitación y gracias por estar con nosotros en esta noche, maestro. Muy buena noche. ¿Cómo vamos?
Bueno, muy buenas noches, un saludo muy cordial, muchas gracias a las directivas de la universidad, a ti, José Liceo, por esta oportunidad de dialogar sobre estos extraños tiempos en los que nos tienen prohibidos los abrazos, pero que la educación, como es un derecho, tiene que continuar. Y un gusto poder acompañarlos ahora que están cumpliendo sus 50 años y poder dialogar contigo sobre algunos de los aspectos de la educación básica y superior hoy en Colombia. Un gusto y un cordial saludo para todos los que estén en este momento escuchando. Gracias, maestro, en nombre de todos los que están conectados, los que están llegando, los que nos están siguiendo por las diferentes emisoras, decirles que también está siendo retransmitido por OPA Noticias, por el Diario del Huila y por otros Facebook que se han conectado y han querido gentilmente participar de esta conversación, por supuesto siempre agradable con usted. El maestro Julián de Zuviría Samper es pedagogo que ha dedicado su vida a transformar la educación. Es autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía. Ha realizado seminarios de formación docente en Inglaterra, España y casi todos los países de América Latina. Ha recibido doctorado honoris causa en diversas universidades de América Latina, asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es el director del Instituto Alberto Merani en la capital de la República, profesor de maestrías en diversos países y columnista del diario El Espectador y también de la revista Semana. Es toda una autoridad, nos place mucho, para mí es un honor, maestro, conversar con usted esta noche, compartir y aprender de sus importantes reflexiones sobre este campo tan importante como es, por supuesto, la educación, maestro. Muy amable nuevamente por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, maestro, entonces vamos a iniciar, a provocarlo con una primera pregunta, maestro. Decía Kant que el hombre es lo que la educación hace de él. Y por supuesto que tenía razón. Yo soy de los que crecieron con frases como: mi hijo estudie porque es lo único que le puedo dejar. O estudie para que sea alguien en la vida, le decían a uno antes los abuelos, los papás, los adultos mayores, ¿cierto? Maestro, en un país como Colombia, con toda la inequidad, la desigualdad que hay, ¿cómo sería posible hacer realidad esta iniciativa, este ideario de la población para que se convierta en un proyecto de vida? Y por supuesto, pues partiendo de una premisa, que la educación es un derecho. Maestro, ¿cómo podría ser eso? Bueno, esos abuelos que decían: mijo, lo único que te puedo dejar es educación, son grandes sabios. Realmente tienen toda la razón. Uno lo ve en un individuo cuando, por ejemplo, en una familia muy humilde, algún hijo tiene muy buena educación, cómo cambia la vida de él y de la familia. Uno lo ve en una generación y lo ve en una nación. No hay un solo caso en el siglo XX de un país que haya salido adelante sin invertir no solo en educación y en ciencia. Eso es válido en todos los países europeos que más impulso económico tuvieron. Eso es válido en las universidades norteamericanas, pero eso es muy válido en aquellos países que tenían un nivel de desarrollo bajo y gracias a que invirtieron en ciencia y en educación, salieron adelante. En Colombia eso todavía no ha sido posible. Ni la educación, ni los maestros, ni los niños han sido una prioridad. En el caso de los niños estamos muy atrás de América Latina en el derecho a la educación. Es un poco absurdo porque en 1994 la ley dijo 3 años de educación inicial. Pues bueno, ya estamos en el 2020
y no le cumplimos a los niños. A los jóvenes hemos mejorado, pero todavía se nos quedan muchos por fuera. Por ejemplo, un solo dato. De estrato 1, de los jóvenes que acaban la educación media, el 90% no continúan estudios de educación superior. Por lo tanto, se les violan los derechos. Es que educarse es un derecho que beneficia al individuo, obviamente, a la familia, sin ninguna duda, a la región y a las naciones. Es que lo que hoy llegamos en educación, lo vamos a ver 20, 25 años después en el desarrollo de un país. Entonces tenemos que exigirle al Estado que priorice, que no prioricen la guerra. La guerra se nos llevó muchísimos de los recursos, sino que prioricemos en educación. No ha sido todavía. ¿Cómo, maestro, podría uno exigir, reclamar al Estado, a los gobiernos, para que se haga este tipo de prioridades? Y en ese sentido, como qué cambios pedagógicos deberíamos implementar, por ejemplo, en las universidades de Colombia. Bueno, antes de los cambios que tú me dices, ¿cómo podríamos exigir lo que hicieron los jóvenes? En el año 2018 yo lo aplaudo, yo los acompañé. Ellos básicamente hicieron dos cosas. Bueno, unas movilizaciones gigantescas, pacíficas, como tiene que ser la protesta, sin máscaras, como tiene que ser la protesta, porque los derechos se piden con la cara destapada. Entonces yo aplaudí lo que hicieron los jóvenes. Ellos lograron revertir que les estaban quitando recursos, cada vez le venían quitando recursos a las universidades públicas. Por ejemplo, un dato. En el 92 se le giraban unos recursos por estudiante. En el 2018, por cada estudiante se le giraba la mitad. O sea, venían cayendo. ¿Y qué hizo el movimiento estudiantil? Logró exigir, logró por primera vez, eso no lo conocíamos en Colombia, que la ministra de Educación se sentara con el movimiento estudiantil, que el presidente de la República, por primera vez en la historia, se sentara y hiciera un acuerdo. Eso es muy bueno, un país tiene que aprender a dialogar. Ahora, los cambios no son solo más inyección de recursos, también hay que repensar. Yo creo que esta pandemia nos muestra múltiples problemas de la educación, nos muestra la enorme inequidad. Ahorita estamos hablando por computador. Yo no tengo ninguna dificultad de estar en cuarentena, tengo todas las condiciones para hacerlo, el internet es muy bueno, pero el 66% de los jóvenes no tienen internet. No tiene conectividad. No tienen. Incluso de los estudiantes que van a las universidades, el 38% no tiene internet. Eso es injusto. Para garantizarles a ellos el derecho, porque ellos están matriculados, tenemos que asegurar que tengan conectividad y que tengan computador y que tengan buena conectividad. Esa es una inversión pequeñísima de un Estado y les garantizamos el derecho. Pero no solo eso, también necesitamos repensar la educación, la básica y la superior. En la superior hay varias cosas que no funcionan. Por ejemplo, el sistema de evaluación no sirve. El sistema de evaluación de las universidades no sirve porque no es de evaluación, es de calificación. Por eso los estudiantes persiguen a los profes y le preguntan, perdón, profe, ¿aprobé? No, esa no es la pregunta de la evaluación. Sí, esa es una pregunta de la certificación, de la evaluación sumativa. Por eso es común en las universidades, cosa que es muy grave, que un profesor a fin del semestre les devuelva los trabajos. No, eso es equivocado. Si queremos evaluar, lo que tenemos que hacer es ver cómo va el proceso del muchacho y orientarlo.
que él sepa qué debe cambiar. Eso es evaluar. Evaluar es emitir un juicio de cómo va un proceso para que el proceso mejore. Si el profe le entrega el trabajo sin observaciones, no evaluó. Si el profe le entrega el trabajo a fin del semestre, no evaluó, calificó. Si el profe coge el examen y pone sobre 5, no evaluó, calificó. Ese es un punto que hay que cambiar. Y hay más cambios que hay que hacer. Necesitamos individuos con pensamiento crítico, necesitamos individuos con pensamiento más global. Y las universidades no están haciendo eso. Las universidades cada vez están especializándose más y cada vez están fracturando más el conocimiento. Eso hay que repensarlo. Hay varios cambios. Por ejemplo, y con este termino esta primera idea. Sí, señor. En las universidades es muy común que haya auditorios. Muy común. Sí. ¿Por qué? Porque fue pensada para que un profe transmitiera informaciones. Pero las universidades del futuro van a ser distintas. No van a tener auditorios, sino van a ser mesas de trabajo, mesas de debate, centros de discusión, de análisis, de confrontación de ideas. Y para eso nos sirve, no es bueno, por lo menos el auditorio. Entonces hay que cambiar Los pedagógicamente, curricularmente y en evaluación. Son múltiples los cambios que hay que hacerle a la educación superior y también a la básica. A propósito de eso, de ese proceso, maestro, que usted lo ha llamado evaluación formativa, ¿qué estrategias deberían pensarse e implementarse en las universidades del momento de hoy para llevar a cabo esa evaluación formativa, y qué otros ingredientes tendría para que sea formativa? Bueno, si yo soy un profe y digo, usted sacó sobre 5, pongamos el ejemplo, 2,5, Sí. y usted, otro estudiante, sobre 5 sacó 2,5, ahí yo no estoy evaluando, estoy calificando. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a un estudiante que le falta la mitad, pero no le digo cuál mitad. Y le estoy diciendo al otro estudiante que le falta la mitad, pero no le digo cuál mitad. Entonces eso no sirve, porque el estudiante no sabe qué ruta tomar, qué aspecto cambiar. Entonces lo que necesitaríamos es que haya un sistema por niveles del desarrollo. Por ejemplo, como evalúa el ICFES en las pruebas saber. Entonces el ICFES le dice a uno, usted está en nivel 1 de lectura o nivel 2. Si yo estoy en nivel 2, yo sé ya que superé y yo sé que me falta. Por ejemplo, el nivel 2 quiere decir que yo ya hago inferencias de lo que leo, pero sé que no puedo hacer macroinferencias, sé que no puedo todavía, porque estoy en nivel 2, lectura profunda, sé que no puedo, por ejemplo, lectura crítica, porque estoy en nivel 2. Entonces el nivel 2 me dice cómo voy y qué me falta. Es lo mismo como se evalúa los idiomas extranjeros, que a uno le dicen cuál es el nivel de dominio y al decírselo lo orientan en lo que falta. Entonces, evaluar formativamente quiere decir, yo le digo en qué ha avanzado y yo le digo qué le falta. En ese sentido, la evaluación debe ser formativa. La pandemia nos muestra una cosa muy interesante. Si yo le pregunto a un estudiante cosas muy particulares, por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x al cubo? Eso no me dice si él entiende. Eso no me dice si él comprende. Eso no me dice si él puede usar eso en la resolución de algún problema. Entonces, los exámenes, si yo meto el examen de un profesor universitario a Google y sale la respuesta, ese examen no sirve. Porque quiere decir que ese no es un examen para pensar. Porque Google no piensa. Google recoge información, pero no piensa. Los exámenes, la pandemia nos lo muestra de maravilla. Deberían ser con el libro abierto. Los exámenes deberían ser discutiendo con el compañero. Como es la vida,
como es la vida. ¿Qué tal que yo a un juez le dijera, perdón señor juez, no puede sacar la Constitución? No, pues absurdo. Hay mucho profe que dice no puede sacar la calculadora, no puede sacar la Constitución. Es bastante absurdo. Es porque es una educación muy mecánica, muy rutinaria, muy memorística y que sirve muy poco en la vida, muy poco. Sí, maestro, además de ese error o ese desacierto que hay en la educación del país y que se ve muy reflejada, por supuesto, en todos los niveles, pero sobre todo en la educación superior, ¿qué otros errores o desaciertos considera usted, además de una falta de implementación de una evaluación formativa que tenga hoy la educación superior, la universidad? ¿Qué otros desaciertos así como graves que estén afectando severamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, de formación de nuevos profesionales y de nuevos ciudadanos? Bueno, en la universidad yo diría que un punto muy delicado es que se ha debilitado mucho el corazón, el afecto, la convivencia. Hay muy poquito tiempo dedicado al autoconocimiento. Yo estudié en una universidad pública, para mí es un enorme honor haberme graduado de una universidad pública. Es más, recuerdo con mucho cariño el día que supe que había sido admitido. Para mí fue un honor, un día de enorme alegría. En Colombia pocos tienen esa alegría, porque a una universidad, por ejemplo, la Nacional, se presentan 55.000 y solo puede ingresar 5.000, 4.000, 3.000, depende del año. Entonces, es triste de todas maneras que la universidad le dé tanto peso a lo cognitivo, a lo académico y tan poquito a la ética, tan poquito. ¿Aprende uno a conocerse a sí mismo? Son mejores ciudadanos cuando culminan la universidad que cuando ingresan. Hay miles de dudas y le comento que según las pruebas Saber Pro, sí, no, las competencias que estarían más bajas, tanto en Saber 11 como en Saber Pro, son competencias ciudadanas. Yo creo que hay muy poquito tiempo dedicado a formar individuos más solidarios, más sensibles, más empáticos. Creo que equivocadísimamente la universidad creyó que su trabajo era solo la cabeza, solo lo cognitivo, solo lo académico. ¿De qué nos sirve en un país tener, por ejemplo, abogados que salgan diciendo, vea, las leyes no tienen nada que ver con la ética? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve graduar contadores que salen a venderse en las empresas para enseñarles cómo evadir los impuestos? ¿De qué nos sirven? O sea, necesitamos una formación mucho más integral y esa es una enorme deuda que tiene la educación superior hoy en día. Un dato para ilustrar eso que es triste. Sí, sí, señor. En una muy prestigiosa universidad, no voy a decir cuál, pero en una universidad bogotana, no voy a decir cuál es, se graduó una persona con una tesis de grado sobre ética y responsabilidad social de las empresas. Y le dieron tesis meritoria. Lo triste es que es uno de los más grandes estafadores colombianos. Guido Nulle se graduó con tesis meritoria sobre ética y responsabilidad social. Eso nos muestra que las universidades están en deuda con el país. Necesitamos universidades que transformen la realidad social. Necesitamos universidades que desarrollen mucha sensibilidad, mucha ética en los individuos, que les formulen dilemas éticos científicos. Miles de dilemas hay, sociales, económicos, pero la universidad nos tiene en ese punto, por ejemplo, en deuda, y eso sí es muy grave en una sociedad como la nuestra, con 1000 problemas sociales, éticos y de convivencia. Maestro, indudablemente eso es cierto y estamos de acuerdo,
pero ¿no cree que esos cambios en las universidades, en la educación superior, van muy ligados, estrechamente ligados a que se desarrolle también un cambio cultural? Porque esos procesos de corrupción, tal vez los legados, entre comillas, que ha dejado la guerra, la mala interpretación de las leyes y una cantidad de cosas de ese calibre, pues habría que hacer cambios entonces en el proceso cultural, en la cultura, para que se surtan también en la educación. Sin duda, necesitamos una transformación cultural. Esta es una cultura que heredó de la guerra y de la mafia. Muchas cosas. Esos dichos tristísimos, como por ejemplo, cuando ven un muerto y alguien comenta, por algo lo mataron. ¿Quién sabe en qué andaba? O incluso más triste aún, que alguien dijera, buen muerto, como lo han dicho políticos. No, pues tristísimo, pero muestra algo muy grave de la cultura. Esos dichos de mandamiento 11º, no dar papaya. Sí. Mandamiento 12º, a papaya puesta, papaya partida, muestran una sociedad muy enferma en sus relaciones, una sociedad con un tejido social destruido por la guerra, y nos vamos a demorar mucho tiempo cambiando esto, porque como usted muy bien lo señala, es un cambio cultural. Necesitamos restablecer el tejido social. Los estudios que se hacen a los 15 años son muy famosos en las pruebas cognitivas, como PISA. No son famosos otros que hacen de preguntas de competencias ciudadanas, pero los resultados colombianos son dramáticos. A los jóvenes de 14 años les preguntaron esto: ¿usted en cuánta gente confía de cada 100 personas? Y yo le hago esta pregunta a quien nos esté escuchando. De 100, háganse la pregunta en cuántos confían. Porque cuando preguntaron eso en China, a los jóvenes de 14 años, dijeron que en 70. Cuando preguntaron en Europa del Norte, Dinamarca, Noruega, Suecia, dijeron que entre 68 y 72. Pero, ¿sabe, José Eliseo, cuántos dicen en Colombia? ¿Cuántos 15, jóvenes? 20? No, es tristísimo. Dicen que confían en 4. Es decir, un poco, ¿no? Papá, mamá, tal vez un amigo y algún otro familiar. O sea, se rompió el tejido social. No tenemos tejido social. ¿Por qué? Porque la guerra que hemos vivido 55 años y que algunos no nos dejan salir de la guerra, impactó la estructura ética de la sociedad, impactó las maneras de valorar, nos hizo desconfiar de los otros. Había un profe universitario, yo fui alumno de él, pues en conferencias, y lo leí porque el texto de él era famosísimo, el cálculo de Takeuchi, se usaba siempre en cálculo 1. Yu Takeuchi. Sí, él usaba esta expresión: un matemático colombiano es mejor que uno japonés. Una vez yo le oí eso en un auditorio en la Nacional, repleto, 2000 estudiantes, y todos nos reímos porque creíamos que eso no es cierto. Creemos que son mejores matemáticos los japoneses. Pues él decía 1, pero 3 matemáticos colombianos ya no tienen nada que hacer al lado de 3 matemáticos japoneses. Él decía, no sabemos trabajar en equipo. Esa es otra deuda de la educación superior. No nos enseña a trabajar en equipo. Y yo podría complementar: 5 matemáticos colombianos terminan o en rumba o en pelea. Pero no sabemos trabajar en equipo. Todo eso son cambios culturales, pero cierro con esto.
Pero ¿quién va a impulsar los cambios culturales? Las universidades, la educación, la que llevamos a cabo los medios de comunicación, los padres, pero la educación es la única que puede transformar una cultura, la única. No existe, la cultura todavía no conoce otra manera para transformarse. Entonces, las universidades tienen ahí un reto muy importante de jalonar esos cambios culturales. Esos cambios culturales, maestro, por supuesto que han sido permeados en varios sectores de la sociedad y por supuesto la academia, la escuela no se excluye. Y por supuesto yo diría también que los medios de comunicación, ¿cómo es posible que se siga presentando y la repiten todavía producciones audiovisuales como Sin tetas no hay paraíso, Pablo Escobar, el patrón del mal, y donde uno le pregunta y escucha a los niños de 13, 14 años que cuando grande quiere ser como Pablo Escobar, porque tenía dinero, armas, mujeres y todo el poder del mundo, y otras producciones más? Entonces, ¿cómo ha permeado eso? Entonces habría que hacer un cambio muy radical, ¿cierto?, de las bases, ¿cierto?, y que se verían resultados en, diría yo, no sé, 2, 3 décadas, donde se incluyan también, por supuesto, a los padres de familia, a la academia y a los medios de comunicación, porque son estamentos que juegan papeles muy importantes. Ahora que usted habla de que porque uno escucha también a los administradores de empresas, a los empresarios, dicen, no, es que el egresado ahora de la universidad no sabe trabajar en equipo. Y uno le pregunta, gerente, doctor, ¿por qué? Y me dice, no, pues es sencillo, porque es que en la universidad le están enseñando a no trabajar en equipo, porque les ponen un trabajo sencillamente, y entonces en el trabajo, y esto es cierto, entonces si el trabajo es entre 4, entonces el uno hace la introducción, el otro hace el marco teórico, el otro hace las conclusiones y el otro coloca la impresora. Entonces cuando se va a la realidad, pues claro, entonces salen como profesionales y van a hacer prácticamente lo mismo. Entonces no hay un trabajo en equipo desde la universidad. Esos cambios tendrían que ser muy radicales y habría que modificar, ¿usted qué propone, maestro? ¿Currículos? Sí, tú mencionas el caso de los medios de comunicación. Sí, señor. Los medios tienen una gran responsabilidad porque muestran imaginarios de sociedad, porque muestran estructuras éticas, que los medios no transmiten informaciones solamente, transmiten miradas, proyectos de vida, estructuras éticas y valorativas. Necesitamos un cambio pedagógico muy grande que inicie desde la familia, y tú también lo mencionas. Sí, señor. Toquemos el caso de la familia y de la escuela básica en este caso. En la familia el papá le dice con frecuencia al hijo, hijo, pega antes de que te peguen porque el mundo es de los vivos. Ahí ya va una estructura ética. El hijo le dice al papá, papi, me robaron el celular. Y es muy común la respuesta del padre, diste papaya. O sea, fuera que le roban a uno el celular, ahora la culpa es de uno, no del ladrón. Es una lógica invertida, es una estructura que valora al mafioso, es una estructura que valora al que resuelve a golpes las cosas. Y eso se reproduce en la estructura familiar. El 52% de los padres golpea a sus hijos con un objeto. Lo peor de todo es que lo defiende. Y lo peor de todo es que siempre dicen, vea, a mí me golpearon con objeto y vea lo bien que estoy. El mismo que vuelve y golpea como si a golpes se fueran a resolver los problemas de formación de un niño, de un joven. Entonces necesitamos orientar a los padres de familia y necesitamos en las escuelas que haya un trabajo ético, un trabajo valorativo, que los niños tengan asignaturas como comprensión del otro, quién es el otro. Nosotros tenemos una materia bellísima con niños muy pequeñitos de 5 años, donde es una materia casi que mímica para lectura de gestos. Y les preguntamos cosas como esta.
¿cómo mueves los ojos tu mami cuando te va a regañar? Y los niños mueven los ojos y dicen que así. ¿Y cómo mueven los ojos cuando te va a dar un beso? Y los niños dicen que los mueven distinto. ¿Por qué la escuela no nos enseña esto y sigue con mi mamá me mima? ¿Por qué no aprendemos a leer los gestos? Después tenemos asignaturas como comprensión del otro, como comprensión del contexto, pero una clave: autobiografía. ¿Tú quién eres? ¿Tú por qué eres quien eres? ¿Tú por qué te enamoraste de quien te enamoraste? ¿Por qué te gusta lo que te gusta? Esas son preguntas trascendentales de la vida y culminan con una asignatura como proyecto de vida. ¿Tú quién vas a ser en la vida? ¿Por qué te vas a dedicar a lo que te vas a dedicar? Entonces necesitamos que al mismo tiempo que se trabaje eso, todas las asignaturas también trabajen competencias éticas. Por ejemplo, y cierro, en el deporte es muy triste, pero cuando yo pregunto en un seminario si los estudiantes de su colegio van a un torneo y el árbitro se equivoca y les pita un penalti al favor que no fue penalti, los estudiantes de tu colegio dicen no lo cobramos porque no fue penalti, y la gran mayoría de rectores me dicen no, lo patean. Entonces la pregunta es, ¿pero qué estamos haciendo a nivel ético en el área de educación física? Es que la formación ética es responsabilidad del profe de matemáticas, del profe de educación física, del profe de ciencias sociales, del profe de ciencias naturales, que tiene que plantearnos dilemas éticos de la vida, de la eutanasia. Si uno no los discute en el colegio con sus amigos y con un buen profe, ¿con quién? ¿Con quién? Entonces hay que hacer cambios. Esta educación, yo creo que la pandemia es una enorme oportunidad para volver a las preguntas fundamentales de la vida y de la educación. Por supuesto que sí, maestro. Saludar a las personas que están a esta hora conectadas de la universidad. Tenemos 182 conectados. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones al maestro Julián de Zuviría por sus valiosos aportes, comentarios, reflexiones. Estamos seguros que nos va a servir muchísimo. Alfredo Vargas Ortiz, especial conferencia. Gracias, profesor Julián de Zuviría Samper, por acompañarnos en esta etapa, en esta noche. María Eugenia Cero González, gracias, excelente conferencia de tanto que nos preocupa en este momento de crisis mundial. María Cristina Repiso también. El maestro Samper es la voz autorizada para hablar de pedagogía y educación. Por supuesto que sí, gracias por permitirnos estos espacios, dicen muchos de los que están conectados a esta hora. Maestro, ahora hablábamos de lo que decía que ha permeado los medios de comunicación, pero también yo pienso que habría que hacer una reflexión dentro de la academia y habría que comenzar por el lenguaje que utilizamos los docentes, los funcionarios y desde las mismas secretarias, toda la comunidad universitaria, ¿no? Y uno escucha mucho a profes, colegas, que hablan, es que este semestre tengo una carga académica impresionante. De eso de carga suena, maestro Julián, como a un peso a las espaldas, un yugo, qué molestia tener esa carga, ¿cierto? Hablamos de deserción, como si estuvieran presos los estudiantes en la universidad. Antes se hablaba de retención escolar, ¿cierto? Ahora pues, se hablan en otros términos, y como lo ha manejado el profesor Nelson Ernesto López Jiménez, otro que aprovechamos también para saludar a esta hora de la noche, pues él habla de otros procesos, ¿no? De que hay que permanencia y graduación. Pero ese tipo de cosas, maestro, ¿cómo lograr que la universidad, la escuela en términos generales, se vuelva más atractiva para los estudiantes, ¿cierto? El profesor Carlos Eduardo Vasco Uribe, quien coordinó la primera misión de los sabios, dijo que el día que los estudiantes le dijeran a la mamá, al papá, le preguntaran por qué no hay que ir a la escuela, a la universidad el sábado, pues que ese día sería un día maravilloso para la educación y por supuesto para el desarrollo del país. Las universidades y la escuela no generan atracción para los estudiantes, y una de las mejores noticias que reciben los estudiantes es cuando el maestro les dice, mañana no hay clases,
y la gritería es enorme, maestro. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué habría que hacer? ¿Cómo volver más cercana, más vinculante la universidad, por supuesto, para, entre otras cosas, también frenar ese abandono escolar, maestro? Bueno, la educación en general es muy poco pertinente. Lo que uno aprende, todos los estudios muestran que se borran, y eso es válido en el colegio y es válido en la universidad. Los estudios en los colegios nos muestran que el 94% de los aprendizajes duran 8 semanas máximo y se borran. ¿Por qué? Porque son aprendizajes específicos y esos no los retiene el cerebro. El cerebro es malísimo para guardar información específica. El cerebro es bellísimo para pensar, soñar, crear, imaginar, amar, formular hipótesis, cadenas deductivas. Pero para retener información el cerebro es malísimo. Sería mucho mejor un celular o una grabadora o, o un computador. No, esos sí son buenísimos. Pero el cerebro USB no sirve. Mejor que vayan los computadores y los celulares a las universidades y los colegios. Y no solo el colegio. Yo estudié en la Universidad Nacional Cálculo 1, 2 y 3. Es más, yo digo también en mis charlas que me fue muy bien y saqué la máxima nota, pero nunca entendí nada, porque son procesos muy mecánicos. Matemáticas es un buen ejemplo de cómo no se debería enseñar tampoco en la universidad, porque son algoritmos mecánicos, porque no se comprenden los procesos, porque uno no ve la implicación en la vida, porque no se consolidan competencias, porque no se desarrolla pensamiento matemático. Y el profe con enorme frecuencia le dice a un estudiante que pregunta algo muy profundo: perdón, profe, ¿y esto para qué me sirve? En general la respuesta de los profes es muy falsa, porque le dicen: ¿usted cree que cálculo 1 no sirve? Espérese a que llegue a cálculo 2. No, pues esa respuesta es un poco boba, porque la pregunta del joven es más profunda, es ¿para qué sirve en la vida? Entonces, el día que la educación se articule con la vida, los jóvenes querrán ir al colegio. Les soy muy sincero, y querrán ir a la universidad. Les soy muy sincero. En una institución como el Merani, los jóvenes sufren por un periodo de vacaciones largo, porque lo que hacen es debatir, porque lo que hacen es pertinente para la vida de ellos. Pero si uno está estudiando las ecuaciones diferenciales, los símbolos químicos, pues eso es muy poco pertinente. Y si uno estudia algo poco pertinente, mecánico, rutinario, descontextualizado, pues uno aplaude el día que le dicen que mañana no hay clase. Pero si en las clases fueran ejercicios para pensar, fueran debates de jóvenes, los jóvenes serían dichosos. Una anécdota. Sí, señor. Yo acompañé la Universidad del Magdalena en el año 2018 y todo el año estuvimos revisando el currículo y la vicerrectora me decía: Julián, nunca yo había visto a los estudiantes leyendo tanto. ¿Qué hicimos? Pusimos a los estudiantes a debatir y ella me decía: ¿de qué tema? Del que quieran, es que eso no importa. Si uno debate, uno consolida competencia argumentativa, competencia contraargumentativa y competencia de lectura crítica. Y me decía: bueno, los pusimos a debatir de sí al fracking, no al fracking. Bueno, se leyeron todo lo que había y hicimos debates entre facultades, primero intrafacultades, después interfacultades, y al final del debate lo estaban viendo todos los estudiantes de la universidad. O sea, si la educación les resuelve las preguntas de los jóvenes quieren ir a la educación. Pero si la educación es formal y rutinaria, yo defiendo a los jóvenes que dicen:
qué bueno que mañana no haya clase. Los que tenemos que cambiar somos los educadores, los currículos, las universidades, los colegios, no los jóvenes. Ellos no son el problema. Sí, maestro. Usted ha planteado en varios escenarios, en varios discursos, que las universidades, por supuesto, están en deuda con la sociedad, así como la educación no ha sido prioridad para el Estado ni para los gobiernos, ¿cierto? Y que las universidades están formando solamente para el trabajo, para salir a trabajar, para salir a ocuparse, para salir a desarrollar sus conocimientos, y que han fallado las universidades en no formar para la vida, tener habilidades para la vida, como expresarse, como convivir, como pensar críticamente. Maestro, desde esa premisa de saber leer, saber pensar, saber convivir, ¿usted cree que los maestros saben hacer eso para que después puedan enseñárselo a sus estudiantes? Bueno, yo he hecho algunos estudios sobre los niveles de lectura de los maestros, pero hice un compromiso sagrado, y mi palabra es sagrada. Nunca iba a divulgar esos resultados, y nunca los voy a divulgar, nunca. Pero lo que uno sí tiene que saber es lo siguiente. Sí, señor. Uno llega hasta donde los maestros, los padres lo llevan. Y si los jóvenes leen muy mal, es porque sus padres y sus maestros leen mal. O sea, realmente cambiar la educación implica formar maestros. O sea, si hay una variable decisiva para impulsar un verdadero cambio en educación, es la formación de los maestros. Necesitamos formar a los maestros para que ellos, leyendo críticamente, desarrollen la lectura crítica. Nadie puede. Tú empezabas, la primera pregunta me preguntabas sobre Kant. Nadie puede, como quisiera Kant, desarrollar la autonomía, que es el fin último de la educación que él postulaba, que uno se volviera un mayor de edad, que uno empezara a pensar con cabeza propia. Pero nadie puede desarrollar la libertad de otro si uno mismo no es libre, no es autónomo. Entonces necesitamos empoderar a los maestros. Necesitamos que los maestros sean menos obedientes del currículo, de los ministerios. Necesitamos que los maestros sean dueños de un conocimiento y discutan con sus compañeros en torno a cómo trabajar y no cómo operar un currículo creado por otros. Si quisiéramos mejorar la educación, tenemos que empoderar a los maestros, tenemos que darle autonomía a las instituciones educativas, tenemos que trabajar en equipo. Vean, una falla crucial de la educación es que cada maestrito trabaja con su librito, dicen en el sur, dicen en Ecuador y en Nariño, y eso es muy equivocado. El trabajo tiene que ser mancomunado, tiene que ser acuerdos de todos los profes de qué es lo que vamos a lograr. Entonces, yo sí creo que un maestro tiene que leer muy críticamente para desarrollar la lectura crítica, tiene que ser muy autónomo para formar en la libertad, tiene que ser sensible y solidario para formar individuos más sensibles y más solidarios. Profesor Julián, ¿quiere usted decir con esa última reflexión que los maestros de Colombia han sido muy pasivos, han hecho mucho caso, por decir algo, de las directrices, de los lineamientos, por ejemplo, del Ministerio del Gobierno Nacional? Uy, pero sin ninguna duda, contrario a lo que se suele afirmar, los maestros son demasiado obedientes en los puntos fundamentales, que es en el plan de estudios, en el proyecto educativo, en el PEI. Son demasiado obedientes. O sea, mi invitación es al derecho a la desobediencia responsable, en equipo, bien trabajada, pero yo sí no creo que los cambios van a venir
desde los ministerios de educación. Yo creo que los cambios van a venir cuando los maestros de manera organizada piensen, repiensen el currículo, el proyecto. Para mí esa es la única opción en el país, que sean comunidades de maestros que le apuesten a una innovación seria, responsable, con investigación, con seguimiento. Pero mientras el maestro tome el libro y sigue el libro, mientras el maestro reciba todas las orientaciones, no vamos a cambiar, porque necesitamos individuos libres. Si los maestros no son libres, los estudiantes tampoco. A pesar de esa pasividad de los maestros de los que usted habla, la movilización de los estudiantes del año 2019 que logró 2018 que logró este importante éxito en el país, porque de no haber sido así estaríamos en peores condiciones, por supuesto. Y este trabajo, usted lo ha dicho muy bien, maestro Julián, es de mucho liderazgo, por supuesto, de los maestros, en el cual los estudiantes van a aprender de manera cotidiana viendo el ejemplo. Ahora bien, en esos tiempos de pandemia, maestro Julián, en donde se están llevando a cabo procesos online, ¿cierto? Procesos virtuales, ¿cómo se puede concebir la calidad, teniendo en cuenta que cuando se habla de plataformas virtuales, de estudios online, pues hay como una semejanza o un significado muy cercano a que es malo, que es de baja calidad? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, que ese es un mito y es un profundo error. La Universidad Surcolombiana, que está de 50 años, por eso estamos aquí dialogando. Sí, señor. La universidad no la hacen los ladrillos, y ninguna escuela está hecha por los ladrillos, está hecha por los profes, por los climas institucionales, por los estudiantes, por los currículos. Por eso es muy equivocado creer que si no están las aulas abiertas va a bajar la calidad. Es absurdo. Mientras haya buenos maestros, mientras haya buenos currículos, mientras haya buenos propósitos educativos, tendremos educación de calidad. Sócrates no trabajaba en un edificio, sino bajo un árbol de mango. Es que el problema de la calidad de la educación no depende del ladrillo, depende de buenos profes, con buenas interacciones, con buenos propósitos, con buenos estudiantes que hagan un buen trabajo en equipo. Entonces me parece muy equivocado creer que la educación virtual es de menor calidad. No, eso no es válido. Si yo tengo los mismos maestros, los mismos profes, los mismos currículos, la educación virtual puede ser muy buena. Y la virtualidad tiene incluso no solo una obligación en este periodo, es que son 1.650 millones de jóvenes en el mundo que salieron a educación virtual, y la gran mayoría no pudo continuar porque no tenían las condiciones. La invitación es a que todos los que puedan se queden en la virtualidad. Claro, en algunas materias, en algunas carreras, habrá que combinar con algún curso práctico, sí, aunque también hay laboratorios virtuales, aunque también podemos hacer experimentos virtuales, pero es que estamos ante una amenaza global, estamos ante una amenaza que ya infectó 5 millones de personas. En Estados Unidos van a tener unos muertos probablemente, ojalá no, pero cercanos a los de la Segunda Guerra Mundial, que esto es una cosa supremamente compleja. Yo os invito a todos los que puedan a continuar estudios virtuales. Pueden ser de enorme calidad. Nosotros trabajamos con niños pequeños y los vemos, y yo he hecho ese estudio, qué tanto están avanzando. La conclusión es que están avanzando muy parecido a como venían avanzando en la presencialidad. Claro, falta algo clave:
mirar a los ojos, el abrazo, el cariño, el tomar un balón No, claro, eso nadie lo va a negar. La presencialidad es insustituible en muchas cosas, pero en este periodo tan complejo, la mejor opción del mundo es pasar a teletrabajo y a educación virtual. Muchos dicen que ha fallado la educación virtual porque los profes no conocen tecnología. No es muy cierto. El problema principal no es tecnológico, es pedagógico. Si el maestro tiene bien claro el propósito, si ese propósito es pertinente, si se centra en lo fundamental, si planifica bien la clase puede ser extraordinaria a nivel virtual. A propósito de estos métodos, de estas herramientas pedagógicas virtuales, ¿considera usted que podría llegarse inclusive a trabajar enseñanzas, cursos, diplomados y quizás carreras, utilizando también la televisión y, si es posible, la radio en los sectores rurales y más marginados, maestro? Como se hizo en los años 60, 70. Que la televisión y la radio hubieran sido adecuadísimas para el trabajo en la educación básica. La radio para formar padres de familia que les tocó una tarea nueva, muy compleja, además de sus propios trabajos, acompañar a sus hijos. La radio hubiera sido espectacular. Y la televisión ni se diga. La televisión sería una joya, pero el ministerio se equivocó, puso a unos funcionarios a que eligieran los programas, no consultó a los rectores, no consultó a los maestros. Ayer estaba yo en un panel con maestros de distintos lugares del país y les hacía la pregunta de la Asociación de Directivos Docentes. Me dijo, ni un solo directivo docente del país fue consultado. Entonces, ¿qué pasó? Organizaron una televisión que nadie ve. Los datos que yo tengo, y consulté y pedí por un derecho de petición que me dieran cuántos estaban viendo la televisión educativa, 3%. Si 3% ven televisión y no pueden conectarse porque no tienen computador, se está violando en Colombia el derecho a la educación básica. Los maestros están haciendo un esfuerzo gigantesco, toman su celular, hablan por WhatsApp, pero eso no es educación, ese no es el derecho a la educación. Entonces, yo sí creo que la televisión hubiera podido cumplir un papel clave en la básica, pero clave. Pero no hay las ideas pedagógicas para poder hacerlo. Si tienen todo fragmentado, no, la televisión les falla. Si tienen todo organizado por grados, la televisión les falla. Tienen que tener ideas pedagógicas más claras de cuál es la competencia fundamental, de cuál es el ciclo del desarrollo. Como eso no está, no se pudo usar. Y como tenemos un ministerio que oye muy poco a sus maestros y a sus directivos, lo que hicieron desafortunadamente no garantizó el derecho a la educación. Pero en la universidad lo que yo creo es que hay que dar internet gratuito, obligatorio para el estrato 0, 1 y 2, pero obligatorio. Esa es una inversión mínima para un Estado, mínima, y tiene que haber alianza público-privada para garantizar el derecho a la educación, y la educación tiene que pasarse a la virtualidad. Es que esto va a durar 1 año, 2 años. Entonces yo le digo a los jóvenes que están pensando en retirarse, y entonces van a durar 2 años en la casa haciendo ¿qué? Perdiendo la vida. Eso es un desperdicio para ellos, para la región, para la sociedad. No, yo sí creo que hay que garantizar el derecho, empezando por el internet gratuito, pidiéndole a todas las universidades que garanticen que se pasan a la virtualidad. Por supuesto que sí, maestro. Bueno, el tiempo pasa muy rápido hablando con usted, muy provechoso. Vamos con los 2 últimos interrogantes para dar
un espacio de unos minutos, unos 15 minutos, maestro, si usted le parece, para reflexiones, para preguntas de nuestras, las personas que están conectadas, de nuestros seguidores. Sí, en este momento, maestro, hay 171 países que eliminaron las clases presenciales y 1.600 millones de niños y jóvenes en sus casas. En ese orden de ideas, ¿cuál considera usted que es el papel de los padres de familia en ese proceso de coeducadores? Bueno, los padres tienen una tarea muy importante ahorita porque las circunstancias obligaron ya van en este instante 80 días, a que durante 80 días estén los padres con los hijos. Es más, esto va a durar, primero la ministra dijo que hasta diciembre, después dijo que hasta agosto, pero en cualquier caso 2, 3 y más meses. Claro. Los países que han retornado, Corea, por ejemplo, devolvió a los niños a las casas porque se les dispararon los contagios. Los casos, Francia se le volvieron a disparar los casos. Esto es muy, muy complejo. Entonces los padres, la recomendación principal que yo les doy es: oigan a sus hijos, hablen con sus hijos, conviértanlo en una oportunidad. Esta vida frenética que vivimos muchas veces impide el placer de poder en equipo jugar, papá, mamá, hijos. Qué belleza de poder cocinar todos juntos, de poder arreglar la casa todos juntos. Bueno, vamos a aprender otras cosas. Yo sí creo que ha sido un esfuerzo duro. Yo creo que en general esto ha servido. Los estudios nos muestran que hay dos riesgos. Uno, el golpe a la mujer, que reaparezcan, que se fortalezcan esos padres bien autoritarios. Este es un peligro, sin duda, en un país como el nuestro, y que hijos y mujeres terminen siendo más golpeados. Los estudios dicen que se han aumentado significativamente el maltrato a niños y a mujeres. Ese es el riesgo, pero también hemos visto en otros casos y en múltiples casos y en más casos que todo indica que ha mejorado la comunicación familiar, que se habla más, se escucha más, se convive más y sobre todo que se hacen más actividades. Los padres, yo no tengo la más mínima duda que van a terminar valorando mucho a los maestros, porque los padres con los que yo he hablado me dicen: caramba, si esto es tener a dos que son mis hijos tan difícil, ¿cómo será tener a 30, 40? No, yo creo que de aquí van a salir los padres con una imagen altísima de todo lo que logra un buen maestro. Y es que un buen maestro cambia la vida de un niño, un buen maestro cambia la vida de un curso, un buen maestro cambia la vida de una generación. Yo creo que la capacidad que tiene un buen maestro para cambiar el mundo es gigantesca. Por supuesto que sí, maestro, y para cerrar esa parte, estamos seguros que detrás de todo gran líder, detrás de todo gran hombre exitoso, pues hubo o hay un maestro. Bueno, vamos a llegar a la última pregunta, maestro Julián. Entendiendo ese tipo de reconocimientos que usted ha dado y de conocimientos, ¿usted considera, maestro, que la universidad hoy, la universidad colombiana, debe desaprender algunas cosas? ¿Y cuáles serían? Sí, yo creo que la universidad tomó una ruta que está mostrando no es la que necesita el mundo. Le pongo el ejemplo de la medicina. Cada vez los médicos saben más de menos. Una materia como anatomía la dictan 20 médicos. Pero yo creo que los niños se nos siguen muriendo por enfermedades que cualquier médico general podría atender. El mundo le pide a la universidad
una formación más general y la universidad le entrega al mundo una formación cada vez más especializada. Entonces yo creo que tienen que desaprender. No puede la formación universitaria consistir en que uno entra directo a estudiar ingeniería química. A mí me parece que está muy equivocado. Necesitamos individuos más globales, con pensamiento más interdisciplinario, con más lectura crítica, con más competencias éticas, y eso no se forma en carreras muy específicas, sino en facultades más generales. Yo creo que tiene que desaprender esa ruta tan especializada que tuvo y volver a una idea de facultades y volver a trabajar lectura, debates, argumentación y fundamentos más generales. Sí, yo creo que ahí tiene la universidad que desaprender. Tiene que desaprender un enfoque tan individualista que ha tomado y volver a las mesas redondas y volver a los debates. Yo creo que un joven aprende de otra manera. El joven no aprende sentado en un pupitre oyendo y oyendo a un profe. El joven aprende muchísimo más si tuviéramos reuniones, todas las clases. Es bueno dar una clase magistral, siempre y cuando después de media hora magistral trabajemos hora y media en grupos pequeños, debatiendo, analizando y después oyendo lo que cada subgrupo dijo y por qué. No, yo creo que tiene que desaprender. Tuvo un enfoque muy individualista en el sentido de trabajar cada estudiante allá totalmente sentado, cuando lo que necesitamos es lecturas en equipo, debates en grupo. Entonces sí hay muchas cosas que desaprender. Bueno, muy bien, maestro. Pues con eso, última pregunta, pues ya hemos avanzado una hora exacta y habíamos hablado que ese espacio, pero incluyendo las preguntas. Vamos a abrir, abusando de su tiempo, un espacio de unos 10, 15 minutos para responder algunas de las preguntas que nuestros seguidores han hecho a través del Facebook de la Universidad Surcolombiana. ¿Le parece, maestro? Con mucho gusto. Para eso estamos, para celebrar 50 años, no se cumplen todos los días. Sí, señor, muchas gracias. De antemano reitero los agradecimientos en nombre de la universidad por estar con nosotros. Ha sido un privilegio y, por supuesto, las reflexiones suyas son de mucho beneficio a toda la comunidad universitaria. Oseamín Suárez Álvarez dice: en algunos estudiantes hay una cultura quizá enquistada de la necesidad de una calificación y de obtener la mejor para que el docente lo haga sobresalir. Eliminadas las notas, maestro, para privilegiar la evaluación, ¿qué efecto podría darse en ellos? Sí, no son los estudiantes, es el sistema educativo el que genera esa actitud ante la nota por parte de los estudiantes. Yo he trabajado con estudiantes de primaria y nunca en la vida ningún estudiante me ha hecho la pregunta de que si aprobó, pero nunca en la vida. He trabajado con preadolescentes y nunca me preguntan si aprobé, pero cuando trabajo con universitarios sí me preguntaban si aprobé o no. Es porque el sistema genera eso. Yo no creo que haya que eliminar por completo la calificación. Mi propuesta es que trabajáramos por niveles y que un estudiante organizara un profesor la clase de manera que el estudiante pudiera alcanzar o el nivel 1 o el 2 o el 3 o el 4, no más, no más. Y para llegar al 1 tocará hacer esto, y al 2 esto, y al 3 esto, y al 4 esto. Y que trabajáramos sobre lo fundamental. No son los estudiantes, es el sistema el que genera esa búsqueda de la calificación.
Yo he trabajado sin calificaciones en el Instituto Alberto Merani para pasar de un curso a otro, por ejemplo, para pasar de un ciclo a otro. El profe de matemáticas le dice al estudiante, usted va bien en esto le falta, pero eso no determina la calificación. Y cuando yo les dije que iba a hacer esto a los maestros me dijeron lo mismo. Pero entonces no nos van a estudiar, porque si yo le digo que le va muy mal en matemáticas, pero eso no determina si es promovido, él no va a estudiar. Y yo le dije, no, un segundo. El colegio les va a aplicar una prueba de pensamiento, una prueba de lectura y una prueba de desarrollo ético. Si las tres las aprueba, el estudiante aprueba, independiente como le vayan en las materias. Entonces yo le decía al profe, si sus materias, matemáticas, sociales, educación física, no contribuyen al desarrollo de las competencias generales, a ese estudiante es verdad, no va a trabajar. Pero si sus materias sí les desarrollan lectura y pensamiento y comprensiones humanas, a él sí va a trabajar. Entonces, eso es algo muy rápido que desaprendería un estudiante universitario. Si el profe dijera, vean, vamos a darle menos peso a la calificación, no eliminada, pero mucho menos peso, y le vamos a dar mucho más peso a la evaluación formativa, pero la evaluación formativa se puede traducir en una calificación al final del semestre, pero no tan específica como es hoy por hoy. Yo creo que funcionaría muy bien. Esto que le estoy diciendo yo lo tengo en prueba hace 30 años y está en prueba en Francia, en toda la educación media francesa, y está en prueba en un estado autónomo, pues Cataluña, digámoslo, en España. Está en prueba. Yo lo probé hace 30 años y los resultados son muy buenos. Yo creo que los jóvenes no son el obstáculo para cambiar la educación. Ellos desaprenderían rapidísimo. Esa sería mi respuesta. Muy bien, maestro. José Luis Castellanos dice que alternando presencialidad y virtualidad, ¿cómo hacer posible esto? Usted expresó que la pandemia desnudó la inequidad social. Además, el Estado no le interesa la educación pública. Los presupuestos son deficientes, los gobernantes no invierten en educación, ni menos acondicionan los establecimientos educativos obsoletos en virtualidad. Los maestros hoy están salvando la educación desde la no presencialidad con sus recursos y lo poco que tienen los estudiantes. Tenemos que exigirle al Estado. Es verdad que el Estado por sí mismo no invierte, pero ojo, la inversión más grande en educación se dio en el 2018, cuando los estudiantes pararon el país. Y en realidad yo sí creo que hay que exigirle, es verdad, el Estado no lo ha hecho, pero hay que tomarse las redes y hay que exigir Internet. Yo creo que el Internet tendría que ser gratuito y obligatorio para todo estudiante universitario de estrato 0, 1, 2, para todos. Tendría que ser gratuito y obligatorio para todo estudiante de bachillerato. En la primaria, no. En la primaria sí lo veo más complejo. En la primaria lo que yo creo que va a venir y lo que creería y sugiero que venga es que haya unos días presenciales. No tenemos los espacios, como sí los tiene Francia o los tiene Estados Unidos, para citar ahora a menos estudiantes o citar a más docentes para dividir los cursos. Este va a ser un problema muy delicado. No hemos garantizado las condiciones de bioseguridad para los médicos. Yo dudo mucho que las garanticemos para los educadores y para los niños, que no han sido una prioridad. Yo lo que le recomiendo al Estado es que dividan los grupos y que el profe vaya el lunes con la mitad y vaya el martes con la otra mitad y vaya el miércoles con la primera mitad
y así sucesivamente. Si en todos los colegios del país y en todas las universidades del país la gran mayoría de estudiantes están en la virtualidad, el país avanzaría. Es que es una inversión barata porque es también una inversión para disminuir el contagio. Entonces, yo sí creo muy factible, doy un dato. Una empresa de aviación, una sola, pidió 4 billones en préstamo, una sola. Pues todas las universidades del país, para garantizar internet a todos para matrícula cero, pidieron también los estudiantes la misma cifra. Entonces la pregunta es, ¿dónde hay que invertir? ¿En una empresa de aviación o en 2.300.000 estudiantes universitarios y 10 millones que están en la educación básica? Yo creo que no hay duda, un país ante ese dilema tiene que privilegiar la inversión en educación. Después de la inversión en salud, en médicos, en enfermeras, en hospitales, en camas, en respiradores. 2, después de la inversión en comida, la tercera inversión más importante en este momento tiene que ser en educación. ¿Eso cómo lo logramos? Pues tomándonos las redes. Podemos movilizarnos. Hoy la movilización que hicieron los estudiantes fue en las calles. Hoy no se puede. Hay que tomarse en las redes porque todos los profes y todos los estudiantes tienen que exigir el internet gratuito para estratos 0, 1 y 2. Es el punto de partida. Y esto que yo estoy planteando, yo lo planteé en el Parlamento Andino. Hay un movimiento en América Latina en torno a esa tesis. Y bueno, si somos muchos, yo creo que es una tesis que los gobiernos terminan escuchando. No escuchan los gobiernos cuando no es grande, cuando no es pacífica y cuando no es justa. Pero esta es grande, puede ser pacífica y es muy justa para garantizar el derecho a la educación. Muy bien, maestro. Sami Gualí dice, pero con la virtualidad que usted propone, que recomienda, ¿no se limita acaso la pedagogía del afecto? Con la virtualidad se limita el contacto, se limita mirar a los ojos, se limita el abrazo. No hay ninguna duda de que la presencialidad es insustituible, pero estamos en una guerra que le va a causar a países como Estados Unidos, como Brasil, cientos de miles de muertos. Entonces la cosa es muy compleja, no es que sea la voluntad, es que es la necesidad. Por encima de todo está el derecho a la vida y hay que cuidar el derecho a la vida de la gran mayoría. Por eso yo creo que hay que alternar presencialidad y virtualidad. Todos los que puedan deben pasar a la virtualidad. Quienes no pueden, los niños muy pequeños, no pueden. ¿Por qué? Porque para la virtualidad se requiere muchísima autonomía y ellos no la tienen. Para la virtualidad se necesita lectura y ellos no la tienen. Para la virtualidad se necesita que si yo no tengo eso, haya alguien al lado y ellos, sobre todo los de estratos bajos, los de condiciones más preocupantes, no tienen esa oportunidad. Entonces yo sí creo que en toda la educación pública, en primaria, deben volver a la educación. Si no vuelven a los colegios, como sus padres, van a volver a trabajar. Pero los jóvenes de los colegios y de las universidades pueden trabajar la virtualidad si les garantizamos conectividad y a mediano plazo, mejor conectividad y a mediano plazo, ojalá computador
pero desde un celular uno puede seguir toda esta conferencia y puede participar. O sea, y la gente tiene buenos celulares. Sí, sí, El señor. 80% de los celulares del país son smartphones. O sea, y ahí es un primer camino para llegar a la virtualidad. Maestro, Wilmer Gómez pregunta, ¿cómo hacer que los docentes que ya tienen una ardua experiencia cambien su pedagogía tradicionalista? Es difícil, pero no imposible. Uno debe pelear las causas que son justas, incluso si son imposibles. Yo no sé si el mundo pueda ser más justo, pero hasta el último día lucharé para que ello sea así. Entonces, yo creo que los estudiantes también tienen responsabilidad. Yo creo que si un maestro es muy tradicional y lo dejamos trabajar solo, a él no va a cambiar. Pero si un maestro es muy tradicional y las circunstancias lo llevan al trabajo en equipo, ese maestro comienza a cambiar. Yo creo que un cambio crucial en educación es el trabajo en equipo. No lo hemos hecho, no ha empezado, pero los grandes colegios, las grandes universidades, los grandes proyectos trabajan más en equipo. Entonces, un maestro puede ser muy tradicional, pero si está rodeado de un equipo innovador y trabajan proyectos y evalúan conjuntamente, él va cambiando. Entonces, la única manera de cambiar a un maestro tradicional es cambiándole el contexto. No lo dejemos trabajando solo, sino en equipo. Bueno, muy bien, maestro. Esta pregunta dice mi nombre es Ginette Tulcán de la Universidad de Boyacá. Creo que desarrollar la cultura de la autonomía y el valor de ser uno mismo lo debemos trabajar desde la familia. ¿Podría usted, por favor, compartirnos algunas motivaciones al respecto? Sí, sin ninguna duda, en el mundo actual, los únicos educadores no somos los maestros. Educan los medios, educa la iglesia, educan los padres de familia y algunos mal educan. Entonces, los padres que invaden a sus hijos forman hijos poco autónomos. Los padres que piensan por sus hijos y que quieren que sus hijos sean lo que ellos no pudieron ser, no forman hijos autónomos. Mi mami, cuando éramos muy pequeños, nos leía un poema de Jalil Gibran que dice más o menos así: vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos y las hijas que la vida tiene de sí misma. Y podéis dar albergue a sus cuerpos, mas no a sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aun en sueños os es dado visitar, y podéis intentar ser como ellos, mas nunca intentéis que ellos sean como vosotros, porque la vida no se detuvo en el ayer. Entonces, un padre autoritario no forma hijos autónomos. Ahora viene el otro problema. Un padre permisivo, que el hijo hace lo que quiera, cuando quiera, tampoco forma hijos autónomos, porque le otorga a un niño pequeño, sin experiencia, una responsabilidad que los desborda. En las familias pasa lo mismo que en las sociedades. Así como el autoritarismo es terrible para una sociedad, así como es grave que una sociedad busque líderes autoritarios, mesías, que salvadores, no, eso no le sirve al desarrollo de la sociedad. Necesitamos sociedades democráticas. En las familias pasa lo mismo. ¿Y qué quiere decir una familia democrática? La familia democrática participan los miembros. Si van a comprar un televisor, los hijos hablan, dicen, proponen. Es más, ellos saben más que nosotros para esa decisión.
En las familias democráticas se escuchan, no es la voz del padre, no es un monólogo el que habla, sino hay diálogo. En las familias democráticas se hacen cosas conjuntas, pero en las familias democráticas alguien toma las decisiones después de escuchar, después de participar y después de dialogar, que son los padres, porque ellos no son amigos de los hijos, ellos tienen un rol distinto en la formación. Entonces la recomendación es construir familias democráticas. ¿Cuál sería el indicador más importante de todos? El diálogo. ¿Qué tanto dialogan padres e hijos? Es el mejor termómetro de si la familia es democrática o no. Perfecto, maestro. Vamos con el último interrogante para ser justos con lo que hemos acordado. Pues tenemos muchos más, pero ya hemos acordado unos tiempos para ello. Maestro, Fernanda Santofimio le pregunta, maestro, ¿cómo hacer que la educación, y tiene que ver por supuesto con el nombre de esta conferencia que la llamamos la educación como proyecto de vida, cómo hacer que la educación haga parte del proyecto de vida en los jóvenes y adolescentes, teniendo en cuenta la educación que tenemos actualmente en el país? Volvemos al inicio. No hay ninguna manera que conozca la humanidad, ninguna, para llegar muy lejos que no sea vía educación. No, no existe vía educación y ciencia. Volvemos a Kant. Sí, y eso está totalmente validado, y como empezaba la primera pregunta, Sí, señor. los padres sabios, los abuelos sabían eso, y por eso la expresión del padre es bellísima. Hijo, yo solo te puedo dejar educación, no tengo nada más. El papá que dice eso es un sabio. Si tuviéramos buenos gobernantes, nos dejarían educación. Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea cierto? De la única manera, vean, les doy un dato para que vean. A pesar de lo mal, a pesar de los pocos recursos que tiene la educación superior, tiene, por cada estudiante, invierte 4 veces más de lo que invierten en los niños en Colombia de 0 a 5 años. ¿Por qué? Por una razón sencillísima, porque los niños de menos de 5 años no organizan movilizaciones. Como ellos no las organizan, los recursos para ellos están todavía más menguados. ¿Por qué mejoraron los recursos para la educación superior? Porque los estudiantes se movilizaron. Entonces, el deber del Estado es garantizar el derecho a la educación. El deber del padre es garantizar que sus hijos estudien todo lo que puedan, mucho más de lo que él pudo. El deber de los estudiantes es asumir esa responsabilidad. Sería tristísimo que los estudiantes estén pensando en desertar de la educación. Sería la peor de las decisiones. Todos tenemos que evitar eso. Hay que exigirle al Estado para que dote de más recursos. Hay que exigir al Estado y a la educación y a la empresa privada para que garantice conectividad. Hay que movilizar a los docentes y a los estudiantes para que se garantice educación virtual. Entonces, cada uno tiene un deber, pero si no avanzamos en educación, como sociedad no tenemos futuro. Como individuos no tienen futuro. Los jóvenes que rápidamente salen a trabajar son jóvenes que comienzan a ganar recursos, pero que al cabo de muy poquitos años sus ingresos son muchísimo más bajos de los jóvenes que tomaron la ruta de la educación superior. Entonces mi invitación es
hay que garantizar el derecho a la educación. Yo por eso he acompañado a los estudiantes universitarios cuando le dijeron al Estado, no señor, no nos quitan 4 billones para trasladárselo a 5 universidades privadas, como estaba haciendo el gobierno anterior. Fue un gravísimo error en un programa tristemente célebre, conocido como Ser Pilo Paga, para un pequeñito grupo, 10.000 estudiantes por año, cuando tenemos 2,5 millones en total en la educación, y de eso 1.100.000 en las universidades públicas. Entonces necesitamos que cada uno cumpla con el compromiso. Si cada uno lo cumple, si los padres lo cumplen, si el Estado lo cumple, si los maestros lo cumplen, el deber de un estudiante es asumir ese derecho, responder. Si hacemos eso, mejoraremos como sociedad. Eso han hecho todas las sociedades que salen adelante. Ese debería ser el modelo. Termino con una anécdota. Viajando por el mundo, en un país como Singapur, yo veía que los billetes que más circulaban, el billete de $2, era el que más circulaba, estaba dedicado a la educación. Eso es una sociedad que entiende que al invertir en educación está construyendo el futuro. El proyecto de vida de un joven por completo lo cambia si recibe o no recibe educación superior. Véanlo en sus tíos, en sus amigos, en sus hijos. O sea, es que uno ve cómo un joven que alcanzó educación superior cambió su vida. Y si mejoramos las universidades, cambiará todavía más. Yo sí creo en ese derecho y por eso vamos a seguir luchando por todos los medios para garantizarlo. Una universidad pública regional. Este país debería apostarle a las universidades regionales. Otro de los errores críticos de Ser Pilo Paga es que todos se venían a Bogotá, a Barranquilla, a Medellín y a Cali. ¡Qué error! Este es un país de regiones. Hay que fortalecer las universidades regionales como la Universidad Surcolombiana. Y con eso sí, nos vamos despidiendo, ¿no es verdad? Sí, listo, maestro, sí. No, muy amable, sobre todo por estas reflexiones interesantísimas que usted nos ha compartido en la noche de hoy, y por supuesto agradecerle en nombre del rector de la Universidad Surcolombiana, doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, de todas las directivas, de todos los compañeros, compañeras, toda la comunidad universitaria, los que se conectaron a esta hora de diferentes sectores del país y del mundo. Por supuesto, en nombre de ellos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Espero que nos sigamos encontrando en algunos momentos para hablar de otros temas, porque quedaron varios temas también por tratar, y estamos seguros que la comunidad universitaria y huilense pues también lo estará presto a recibir y a acatar sus instrucciones, sus recomendaciones, sus importantes reflexiones, maestro. Muchas gracias en nombre de toda la comunidad del departamento de Huila y por supuesto de la universidad. Mil gracias, hemos aprendido muchísimo de su conocimiento, de sus intervenciones y de estas propuestas que usted ha hecho en la noche de hoy, maestro. Bueno, un gusto y que vengan otros 50 años más. Maestro, ¿recuerda ¿recuerda la frase de Gabriela Guivaducci? País que destruye la escuela pública no lo hace por dinero. Sí. Lo hace porque no le interesa que la gente piense. Sí. Muy bien. Eso es lo triste. Sí, muy triste. Pues bien, maestro, muchas gracias a todos ustedes, las personas que están conectadas en estos 50, 60, 90 minutos. Muy amables por su participación, por sus preguntas, por sus reflexiones y por supuesto por atender esta invitación hoy viernes 29 de mayo del año 2020, cuando estuvimos en una conversación deliciosa, instructiva y muy brillante del maestro Julián de Zuviría Samper. Muchas gracias a todos, muy amables. Bueno, un abrazo. Juntos haremos la historia, vámonos. Encenderemos la llama, vámonos.